Hola, ¿cómo están todos? Buenos días. Oigan, pues es un gusto saludarlos este martes 1 de julio, un día muy bonito, soleado, y la verdad es que vale mucho la pena porque tenemos a un invitado que ya les había platicado en algunas sesiones que pues es un experto en el tema financiero y sobre todo en el tema de ahorro, planes privados de retiro. La verdad es que es una persona que conozco ya desde hace muchos años trabajando en equipos que han estado conmigo. Y bueno, pues es una información importante que queremos nosotros transmitir justamente para los planes privados de retiro, cómo están en la situación actual México con todas estas reformas nuevas y este estilo de gobierno pues, que nos está caracterizando, ¿no? Cómo podemos llevar a cabo nuevas estrategias precisamente pues para la venta de nuestros planes privados y todo lo que tiene que ver con ahorro. Entonces, él se llama Eddie Cerero. Él le pertenece a la empresa o él es el representante de la empresa Coes Consultores, una persona con más de 20 años de experiencia en estos temas. Entonces, pues tenemos mucho que aprender porque justamente, pues después hay que llevarlo al tema comercial, ¿no? Entonces, pues ya sin más preámbulo para arrancar esta sesión, muchas gracias, mi estimado Eddie, por estar con nosotros aquí en Amepris. Y pues te dejo, ahora sí que el micrófono es tuyo y la cámara. Creo que tienes tu mute, amigo. Al contrario, un gusto y un placer estar con ustedes. Gracias por la oportunidad, Adrián. Gracias, Carlos, por esta oportunidad. Y pues sí, el día de hoy vamos a hablar justamente de lo que está sucediendo con las pensiones en nuestro país, con las repercusiones que tiene todo esto a través de nuestra función comercial y cómo puede repercutir o qué podemos encontrar a lo largo de este camino. Pues muchas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad. Me presento con ustedes. Mi nombre es Eddie Cerero. No crean que me consiento mucho o que me apapacho mucho. No soy Edgar, no soy Eduardo. Tuvieron a bien ponerme Eddie, como la canción de Angélica María. Bueno, pues sí, así me llamo, ¿sale? Entonces, pues vamos a iniciar, si les parece, con nuestra capacitación, con nuestro tema de las pensiones en este país, sobre todo de las derivadas por la ley del Seguro Social. Si ustedes tuvieran alguna duda, algún comentario en específico, con mucho gusto lo puedo atender. Me sugiero que me levanten la mano con la aplicación, ¿no? Viendo la mano levantada, ya sabré que alguno de ustedes quisiera intervenir y con mucho gusto doy la palabra. ¿Sale? Pues muchas gracias y pues vamos a iniciar. Un segundo para poder compartir mi pantalla y poder iniciar con nuestro tema. Bueno, pues vamos a abordar el tema de las pensiones derivadas a través de la ley del Seguro Social, cómo están compuestas, qué elementos se requieren para precisarlo y ver de qué manera nosotros podemos apoyar a que las personas tengan un mejor futuro, sobre todo tomando en consideración los dos esquemas que está ofreciendo en este momento el Seguro Social y lo que está sucediendo con estos dos esquemas que pensiona el instituto. Vamos a iniciar justamente con un recuento de por qué están hoy generándose dos sistemas pensionarios en el país a través de la ley del Seguro Social. Bueno, pues todo surge a partir del 1 de julio de 1997, fecha importantísima en este país, yo diría un parteaguas, dado que el Seguro Social no puede con el soporte económico del pago de las pensiones y se ve en la necesidad de incorporar un nuevo sistema de pensionario. Este nuevo sistema va a estar basado en un sistema de capitalización individual. Es un modelo chileno que el gobierno mexicano pensó en adoptar para poder soportar el peso económico de lo que estaba sucediendo con las pensiones en este país. A partir de 1943, que es cuando propiamente surge el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya tenemos pensiones para los trabajadores de la iniciativa privada. Es decir, el Seguro Social va a empezar a otorgar protección a partir de 1943.
Después llegaremos al 73, donde vienen ciertas reformas a el instituto. En este año, justamente en el 73, se da una nueva aportación que es por concepto de vivienda, una nueva aportación patronal para que los trabajadores en un futuro puedan tener créditos de vivienda o alcances de créditos de vivienda, y este recurso las empresas lo otorgarán al Infonavit. A partir entonces de 1973 tenemos estas pensiones que son pagadas por el instituto, pero son pagadas a través de lo que nosotros conocemos como un sistema de contribución definida o sistema de reparto. Es decir, las empresas afiliadas al Seguro Social aportan cuotas en favor de sus trabajadores. Estoy tratando de dibujar aquí lo que simularía un edificio, ¿vale? Y los trabajadores también tienen que hacer sus pagos y aportaciones al instituto, y el gobierno es quien también tiene que poner una parte para la afiliación de cada uno de los trabajadores. El seguro entonces va a proteger a estas personas a través de 5 seguros. Son 5 seguros los que va a ofrecer la ley del Seguro Social para protección de estas personas. El primer seguro se llama riesgo de trabajo, que seguramente ustedes pues lo súper conocen y manejan, ¿no? Accidente o enfermedad de carácter laboral. Segundo seguro, enfermedades y maternidad, para hacer uso justamente del servicio médico del instituto. Tercer seguro, invalidez y vida, que seguramente ustedes también lo superubican, accidente o enfermedad, pero de carácter no laboral. Cuarto seguro, guarderías y prestaciones sociales. Y el quinto seguro, que es el que va a ofrecer una pensión por edad, se va a llamar retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Y justo es aquí en donde se desprende el nombre de las pensiones que otorga el instituto. Es decir, este seguro, el quinto, es el único que no va a manejar el instituto a partir del 1 de julio del 97, y ahora lo hará una Afore. Y este seguro está dividido en 2 ramos, en el ramo retiro y en el ramo cesantía y vejez. Justo así se llamarán las pensiones que otorgará el instituto. Cesantía para todas aquellas personas que tienen 60 años en adelante hasta los 64, y se llamará vejez a aquella persona que solicite una pensión pero que tenga 65 años cumplidos en adelante. Es decir, si una persona se pensiona a los 68, pues la pensión se va a llamar cesantía. Si una persona se pensiona a los 63, se llamará vejez. Pero los requisitos de aquel entonces, de la ley del 73, pues eran 500 semanas de cotización, un aproximado de 10 años de servicio ante una empresa, ¿verdad? 60 años cumplidos para poderse pensionar por cesantía, 65 para pensionarse por vejez. Gabriel, vi que levantabas tu mano, ¿querías intervenir? Y no sé si yo entendí al revés, pero a ver, si me retiro después de 6,5 es vejez. Correcto. Ah, ok, es que creo que lo dijiste al revés. Bueno, si es así, lo corrijo. 65 años en adelante se llamará vejez, cesantía de 60 a los 64 años. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Esta pensión que ofrece el Seguro Social es una pensión vitalicia, llamada pagada por el instituto. Propiamente, el instituto es quien tendrá que realizar el pago de estas pensiones. Sin embargo, ¿qué sucedió? Que el 1 de julio de 1997 llega la nueva ley. ¿Esto por qué? Porque este sistema se quebranta. Este sistema que cuando se generó, la idea era que de las personas que cotizaban, que hacían aportaciones a este fondo común, pues tuvieran el soporte pensionario de las personas que se iban a pensionar. Cuando se hizo este sistema, el modelo era para que funcionara, que 6 personas que estaban contribuyendo encontráramos el pago de una pensión. Sin embargo, la esperanza de vida
la tasa de natalidad que bajó, la esperanza de vida que subió y los factores económicos derivados de las condiciones del instituto, pues quebrantaron este sistema. ¿Qué sucedió? Que el 1 de julio de 1997 se tuvo que generar una nueva ley del Seguro Social. Esta nueva ley iba a generar nuevas condiciones pensionarias para los trabajadores que cotizaran al instituto. Esta nueva ley iba a indicar que todas aquellas personas que estuvieran afiliadas al IMSS, en cuyo caso todos aquellos que están afiliados al Seguro Social tienen un número de seguridad social, bueno, pues este número de seguridad social se convertiría en su cuenta individual de ahorro para el retiro. Y las condiciones pensionarias pues se van a cambiar, van a transformarse, porque ahora las pensiones ya no las pagará el instituto, ahora las pensiones serán pagadas por la cantidad de dinero que tenemos en nuestra cuenta individual de ahorro para el retiro. Y entonces vamos a abordar justamente cuáles son los requisitos o qué tiene que considerar una persona para poderse pensionar primero bajo el esquema de la Ley 73. Si nos abocamos primero en revisar cuáles son las personas que se pueden pensionar por la Ley 73, vamos a encontrar un elemento. Las personas que pueden optar por pensionarse por la Ley 73 son aquellas que iniciaron su vida laboral cotizando ante el instituto antes del 1 de julio del 97. No importa que haya sido una sola cotización, con que se haya cotizado al menos en una ocasión antes del 1 de julio del 97, estas personas podrán pensionarse bajo la ley del 73, cumpliendo los requisitos que tenemos aquí abajo en pantalla: 500 semanas y al menos 60 años de edad para cesantía, 65 para vejez. De esta manera, las personas que hayan iniciado su cotización antes del 1 de julio podrán tener pensiones pagadas por la Ley 73 por el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Cómo se va a calcular la pensión? ¿Qué se hace para poderle calcular la pensión a estas personas que cumplen con estos requisitos? Son 3 elementos fundamentales con los que se calcula la pensión. Se va a considerar el promedio de cotización de las últimas 250 semanas. Es decir, se van a considerar los últimos 5 años de cotización ante el instituto, el nivel salarial con el que nos encontramos en el instituto. Es decir, se van a tomar las últimas 250 semanas y el promedio salarial. Me voy a ir a la médula, no sé si ustedes cuenten con esta información, seguramente sí, pero bueno, solo mencionar. ¿Qué es un salario base de cotización? Salario base de cotización es la cuota diaria a través de la cual nos registran ante el Seguro Social. Y esta cuota puede incluir pagos de alimentación, pagos de hospedaje, bonos, compensaciones. Y es el elemento que se va a tomar para podernos calcular la pensión. Un número importante, sumamente importante en el cálculo de la pensión bajo la Ley 73 es el número de semanas con las que cuenta el trabajador. A veces se pensaría que el salario más alto es lo más importante para poderse pensionar bajo la Ley 73. Sin embargo, uno de los elementos fundamentales para tener una buena pensión a través de este régimen pensionario del seguro es tener un buen número de semanas de cotización. ¿A qué nos referimos con un buen número de semanas de cotización? Estamos hablando de 1,250 semanas, que son 25 años de trabajo en adelante. Todas aquellas personas que tienen 1,300 semanas, 1,500, 1,800 semanas, evidentemente van a tener buenas pensiones, independientemente de que tengan saldos altos o salarios medios, van a tener una oportunidad de alcanzar una mejor pensión. ¿Por qué? Porque con estos 3 elementos, las semanas, el promedio de las últimas 250 semanas y la edad, se va a generar una cuantía de pensión, un monto de pensión. La edad va a ser un elemento fundamental, es el tercer elemento clave en este cálculo, porque a través de la Ley 73, los pagos de la pensión se otorgan de acuerdo
a las edades de los trabajadores. Para aquellas personas que se pensionan con 60 años cumplidos, se va a pagar el 75% de la cuantía de la pensión. Es decir, ejemplo, si a esta persona, para fines prácticos, si a esta persona, con el promedio de sus últimas 250 semanas, con el número de semanas adicionales que tenga la persona, porque le están pidiendo 500, pero si sumó 900 y sumó 1200, esas semanas que tiene como excedentes no se van a perder, se van a utilizar como incrementos anuales, dado que significan dinero, significan cotizaciones, y por ello se va a aumentar el monto de la pensión. Entonces, si con el promedio de las últimas 250 semanas, con el total de semanas de cotización, la cuantía que se le determina a esta persona, lo pongo como ejemplo, es de 10,000 pesos, si se pensiona a los 60 años cumplidos, no le van a otorgar el 100% de esos 10,000 pesos, le van a otorgar el 75%, es decir, 7,500 pesos. Si la persona se está pensionando con 62,000 pesos, bueno, pues le darán el 85% de esa cuantía, es decir, 8,500. Pero esta ya es la pensión de por vida. No es que cada año se ajuste con el tema del porcentaje. Es decir, si se está pensionando a los 62, le darán el 85% del cálculo de la cuantía y por lo tanto él recibirá 8,500 pesos de por vida. Estas pensiones, vale la pena mencionar que no van a aumentar. Estas pensiones tendrán un ajuste anual. Ese ajuste no es con el aumento al salario mínimo. Ese ajuste se realiza conforme a la inflación. Es decir, ejemplo, el año pasado, en diciembre, se da el anuncio de que el aumento salarial será del 12%. Sin embargo, el aumento a las pensiones, el ajuste a las pensiones, no fue del 12%, fue del 4,2%, que fue el índice de inflación del año pasado. Entonces, en el mes de febrero se ajustan conforme a la inflación estas pensiones otorgadas por la ley del 73. Ahora, un apunte fundamental para nosotros en nuestra labor comercial, sobre todo pensando en lo que nosotros podemos promover con nuestros clientes, es este tema que es importantísimo para nosotros bajo la ley 73. No es un requisito, sin embargo, es un elemento fundamental y se llama conservación de derechos. ¿Qué es esto? ¿Qué es la conservación de derechos? La conservación de derechos va a aplicar para todas aquellas personas que fueron dados de baja de su empleo antes de llegar a los 60. Voy a poner un ejemplo. Este señor. Vamos a suponer que este señor, él tenía 50 años, estaba cumpliendo recientemente 50 años, estaba trabajando, tal vez voy a poner aquí para Firestone, ¿sale? Y tenía 30 largos años trabajando para Firestone. De hecho, había sido su único trabajo formal, ¿no? Cotizando ante el instituto. Y al llegar a los 50, pues Firestone le hace la noticia, le da la noticia de que ha causado baja, que le llegó el famoso recorte, ¿verdad? Y entonces, este señor, pues busca trabajo en Goodyear, busca trabajo en Michelin y pues tiene 50 años y pues ya no lo encuentra, ¿verdad? No se puede quedar así, por lo tanto, se autoemplea. Y característico hoy en nuestra época, ¿no? Decide poner su carro como Uber y empieza a trabajar como Uber. Y entonces, a partir de los 50, él se está autoempleando, trabajando de manera independiente como Uber. Entonces, ¿qué va a pasar con los derechos que ya había adquirido ante el Seguro Social en materia de pensión? Esto solo aplica para temas pensionarios. El Seguro Social determina que aquellas personas que fueron dadas de baja van a conservar su derecho pensionario, su derecho para pensión, por la cuarta parte del tiempo que se haya cotizado. Es decir, si este señor cotizó durante 30 años, si nosotros dividimos entre 4, bueno, pues él va a tener un periodo de 7,5 años en el cual va a conservar el derecho para poderse pensionar a través de dos seguros, invalidez
y retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Es decir, por si le ocurre en accidente y por edad. El tema es que si nosotros contamos de 50 años, que fue la baja, hasta los 7.5, que es el periodo que tiene para poderse pensionar, pues resulta ser que a esta persona, cuando él cumpla 57.5 años, se le va a vencer el periodo de conservación de derechos. Cuando él llegue a los 60, seguramente buscará asesoría para poder llevar a cabo el tema de la pensión y pues muy probablemente la persona que brinde la asesoría para este señor le tendrá que decir, señor, lamentablemente usted no está en periodo de conservación de derechos y no se puede pensionar. ¿Cómo va a decir este señor, verdad? ¿Cómo no me puedo pensionar? No, no se puede pensionar. Oye, pero si yo ya cumplí mis 500 semanas, oye, yo ya tengo los 60 años de edad, justo estoy llegando a los 60 y me tuve que esperar para poderme pensionar, ¿verdad? El tema es que el señor no está en un periodo de conservación de derechos ante el IMSS. ¿Qué tiene que hacer? Recuperar su derecho. ¿Cómo se puede recuperar ese derecho? Para poder nosotros tener registros ante el Seguro Social hay dos vías. Una se llama régimen obligatorio. El régimen obligatorio es una relación laboral con una empresa, con un patrón. Pero pues, obviamente el señor va a decir, pues si no me daban trabajo a los 50, pues ahora que tengo 60, también no me lo van a dar. La otra vía que tiene el instituto se llama régimen voluntario. En el régimen voluntario, nosotros de manera independiente podemos afiliarnos ante el instituto. Solo que aquí se abre en dos brechas o dos vías. Una se llama incorporación voluntaria. ¿Qué es eso? Una incorporación voluntaria es que nosotros vamos a pagar las cuotas y aportaciones ante el instituto. Y como es una incorporación, lo podemos hacer en cualquier momento. Traducido en nuestro lenguaje aforetiano, esta posibilidad se llama modalidad 10, que seguramente ustedes lo han escuchado en el mercado. Es una modalidad que nos permite incorporarnos ante el instituto. Nosotros le pagamos al instituto nuestras cuotas y aportaciones y podemos de esta manera sumar semanas. Esta es una vía con la que él cuenta. La otra posibilidad se llama continuación voluntaria, que en el mundo de Afore pues, le denominamos modalidad 40. Solo que para modalidad 40 hay ciertos requisitos y uno de ellos ya lo habrá perdido este señor. Por lo tanto, pues él podría encontrar de nueva cuenta la recuperación de sus derechos cotizando al instituto. Y tiene entonces estas dos vías. Una, que lo contrate una empresa, o dos, pagar su propia incorporación a través de una modalidad 10. ¿Cuánto tendrá que inscribirse al instituto esta persona? Bueno, el Seguro Social determina que aquellas personas que han dejado de cotizar por un periodo menor de 3 años, con un solo pago se puede reactivar todo. Sin embargo, pues no es el caso, ¿verdad?, de este señor. Aquellas personas que han dejado de cotizar por un periodo que va entre 3 años, pero menor a 6 años, tendrán que reactivarse cotizando 26 nuevas semanas. Y aquellas personas que han dejado de cotizar por un periodo mayor a 6 años, tendrán que afiliarse ante el instituto y cotizar cuando menos 52 semanas, es decir, un año. Y entonces esta persona tendrá que incorporarse voluntariamente, pagarle al Seguro Social por un lapso de un año y este pago tiene que ser continuo. Si lo ve interrumpido, otra vez empieza de cero. Y de esa manera, esta persona tendría la posibilidad de poder estar vigente otra vez en derechos y poderse pensionar a través de la Ley 73. Y les decía que para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque aquellas personas que seguramente nos podremos encontrar en el camino, aquellas personas que no tienen recursos para invertir, entonces no pudieran pensionarse bajo la Ley 73. ¿Y qué podrían hacer? ¿Cuál es la opción? Siempre y cuando
cumplan con los requisitos de la ley 97, se podrán pensionar bajo la ley del 97. El tema es que bajo la ley 97, pues nos vamos a encontrar que me van a pedir más semanas y que el pago de mi pensión ya no la va a hacer el instituto, lo va a hacer la cantidad de dinero que yo tengo en la cuenta individual. Y otro de los elementos es que las pensiones son más bajas. En este sentido, también hay un beneficio bajo la ley 73. Si me permiten, voy a borrar. ¿Cuál es el beneficio que existe bajo la ley 73? Yo ahorita les daba cuenta de un ejemplo de una persona que se le calcularon 10,000 pesos de cuantía. ¿De dónde salió el cálculo de estos 10,000? De estos dos factores, ¿verdad? Del promedio de las últimas 250 semanas cotizadas, el promedio salarial y el número de semanas que tengo total, ¿verdad? Y decíamos, ¿y qué pasa si la persona tiene 60 años y le están otorgando el 10,000 pesos de cuantía? Le darían 7,500 de pensión. Aquí también nos vamos a encontrar con un elemento que les decía es un beneficio. Bajo la ley 73 existe el artículo 168. Este artículo nos refiere a que las pensiones que otorgue el instituto nunca podrán ser menores a un salario mínimo actualizado en el año. Es decir, hoy el salario mínimo es de 278,80. Y si nosotros lo elevamos a 365 días, después lo dividimos entre 12, primero lo estoy anualizando, después me lo llevo a meses, y después le agregamos un factor que fue un decreto presidencial en la época de Vicente Fox, que es una actualización del 11% a las pensiones, pues resulta ser que hoy el instituto no podrá pagar pensiones que sean menores a 9,410 pesos. Traducción, a esta persona no le van a otorgar 7,500, le tendrían que otorgar una pensión mínima garantizada. Esto así se llama, pensión mínima garantizada. ¿Qué quiere decir esto? Que a este señor le darían una pensión de 9,410 y esa pensión se irá actualizando año con año conforme a la inflación. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Cualquier duda, ustedes me dicen si voy rápido, si me detengo, etcétera. ¿Sale? Bueno, ese es el panorama referente a la ley del 73. Solamente nos restaría conocer qué va a pasar con los recursos de la cuenta individual de ahorro para el retiro. Porque estas personas se van a pensionar bajo la ley del 73, su pensión será pagada por el instituto, pero independientemente de ello tienen una cuenta individual de ahorro para el retiro que es manejada por una Afore. Bueno, esas cuentas se componen de 4 subcuentas. Las personas que cotizan al Seguro Social tenemos una cuenta individual que está dividido en 4 subcuentas. La primera se llama Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. La segunda se llama ahorro voluntario. La diferencia entre una y otra es que la de arriba son aportaciones obligatorias que ya vimos que hace quien, la empresa, hace el propio trabajador y el gobierno, y que son para la pensión. El ahorro voluntario es un ahorro que los trabajadores podemos realizar de manera voluntaria y no tenemos como una obligación hacerlo. Sí, una necesidad tal vez para sobre todo las personas de la ley 97, pero no es una aportación que sea obligatoria. Y también tenemos la posibilidad de hacer ahorro complementario. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La diferencia es que el ahorro voluntario se puede retirar en cualquier momento. El ahorro voluntario lo podemos ver como un esquema de inversión a través del cual se obtienen rendimientos y yo puedo retirarlo en cualquier momento. Y aquí me gustaría precisarlo porque anteriormente, hace un par de años,
El retiro voluntario debía de permanecer cuando menos 6 meses en la cuenta individual. Hoy ya no. Hoy, con que ya se vea registrado ese recurso en la cuenta individual, el trabajador tiene la posibilidad de poderlo retirar si así lo desea. Evidentemente, para obtener el beneficio de los rendimientos y las ganancias, pues obviamente debería de dejarlo mucho más tiempo, ¿verdad? Y el ahorro complementario, la diferencia estriba en que este no lo puede retirar. Este ahorro, si el trabajador decide hacerlo, el tema es que no podrá retirarlo hasta cumplir los derechos para una pensión, que le otorguen una pensión, y entonces podrá decidir si lo retira. Y o a los 65 años, lo que ocurra primero. Y el tema de la vivienda, aquí es donde se van a ver reflejados los recursos que ponen las empresas en favor de los trabajadores, pero este recurso no lo maneja una Afore, este recurso lo maneja el Infonavit. Solamente la Afore da cuenta de los recursos que están destinados para vivienda, pero solamente lo registra. Quien maneja el recurso, quien invierte el recurso, será el propio Infonavit. Y entonces, de todo esto, ¿qué recursos va a poder retirar o recuperar la persona cuando se pensione bajo la ley 73? Bueno, los recursos que va a poder retirar la persona que se pensione bajo la ley 73 son estos 4. SAR 92, Retiro 97, Infonavit 92 e Infonavit 97. Les explico. Este concepto llamado retiro apareció en 1992 a través de la ley del SAR. En 1992 apareció esta famosa ley que dispuso que tanto las empresas como las dependencias de gobierno se vean obligadas a no solamente hacer las aportaciones de afiliación al IMSS, no solamente el pago de su cuenta de vivienda en favor de los trabajadores, ahora tenían que poner un 2% por concepto de retiro. Es decir, se creó este beneficio en favor de los trabajadores para que al momento de pensionarse pudieran disfrutar de este recurso. Ese dinero, retiro, 2% mensual que ponen las empresas, iba a ser manejado por instituciones financieras, es decir, por los bancos de aquella época, a quienes se les denominó ICEFA, las famosas ICEFA. ¿Quiénes eran? Pues los bancos, ¿verdad? De aquella época. Serfin, Banca Promex, Bancrecer, ¿no? Entre otros, porque todavía tenemos algunos que siguen participando como industria bancaria. Y entonces estos bancos se hicieron cargo de la administración de este recurso que se llamó retiro y que las empresas pusieron en favor de los trabajadores. Entonces, ¿qué sucedía? Que las empresas eran quienes decidían en dónde aperturar estas cuentas en favor de los trabajadores. Por lo tanto, las ICEFA tuvieron una permanencia del 92 al 97. ¿Por qué? Porque en el 97, recordemos que llegaron las Afore. El 1 de julio de 1997 llegaron las Afore. ¿Qué sucedió entonces? A las ICEFAs les dijeron muchas gracias por participar, hasta aquí llegaste, y entonces el recurso acumulado en estas cuentas de ICEFA, en estas cuentas del SAR, se depositó en el Banco de México. Banjico es quien administró estos recursos para cuando el trabajador a partir de 1 de julio del 97 tuviera que elegir una Afore, bueno, pues ahora las Afore son las que se van a encargar de la recepción de ese recurso y se le va a llamar retiro. Por ello es que en este concepto que ustedes tienen en la subcuenta, nos vamos a encontrar que la palabra retiro, el concepto retiro, está dividido en dos. En SAR 92, para todas aquellas personas que cotizaron durante esta época, que tuvieron una ICEFA,
y que tuvieron que haber recuperado ese dinero a través de su Afore. Y que a partir de julio del 97, pues ese recurso se llama retiro, pero 97. Sigue siendo el 2% que ponen las empresas, pero que ya no lo tiene la ICEFA. Ahora lo maneja una administradora de fondos para el retiro. El tema es que también la ICEFA informaba al trabajador sobre el concepto de vivienda. Es decir, las ICEFAs manejaban las cuentas individuales de los trabajadores y las dividían en dos. En 2% para el retiro y de el 5% para la vivienda. Este dinero, insisto, no lo manejaba la ICEFA, lo manejaba el Infonavit, pero el Infonavit le informaba a la ICEFA para que ésta tuviera que brindarle la información al trabajador. Por eso es que se quedó de manera permanente este concepto. Las ICEFAs entonces administraban el 2% para el retiro e informaban sobre cuánto llevaba el trabajador de el 5% para la vivienda. Ahora, este concepto se creó para que los trabajadores al final de su vida laboral, cuando se pensionaran, pudieran obtener este dinero. ¿Qué dinero estamos hablando? SAR 92 y Vivienda 92. Si es que no habían ocupado ese dinero para un crédito de vivienda, el trabajador al final de su vida laboral, una vez que se pensione, podría recuperar este dinero. Por lo tanto, eso sigue permanente hasta este momento y por ello todas las personas que se pensionen bajo Ley 73 van a poder retirar SAR 92 y le agregamos Retiro 97. Además de Vivienda 92 y Vivienda 97. Son los recursos que podrá retirar la persona que se pensione bajo la ley del 73. ¿Qué tienen que hacer? Acudir a su Afore con la resolución de pensión otorgada por el instituto y solicitar los recursos en ambos casos. Aunque el dinero lo tenga el Infonavit, la Afore tiene que solicitarlo al Infonavit para que lo traslade a la cuenta individual y la administradora tendrá que hacer los depósitos correspondientes en la cuenta bancaria del trabajador. Finalmente, ¿qué recursos entonces de esta cuenta individual? Voy a borrar si me lo permiten. ¿Qué recursos son los que se ocupan de la cuenta para el pago de la pensión? Pues solamente son dos. Cesantía, el dinero que está reflejado aquí. Este va a ser entregado al instituto para el pago de la pensión. Y también de aquí se va a desprender otro recurso que va para la pensión que se llama cuota social. Cuota social que no es propiamente una subcuenta, es parte de RCB. Cuota social es un monto que nos pone el gobierno a los trabajadores, tanto los afiliados a la ley del IMSS como a los de la ley del ISSSTE. Es un recurso que pone el gobierno y que va poniendo mes con mes en nuestra cuenta individual y que se diferencia porque se le denomina cuota social. ¿Dudas, preguntas, alguna inquietud sobre este tema en particular que ha sido la ley del 73? ¿No? ¿Vamos bien? Nada más saber qué quería decir ICEFA. Discúlpame, Gabriel. Sí, ¿qué quería decir ICEFA? Sí, con todo gusto. Gracias. ICEFA significa instituciones de crédito o entidades financieras autorizadas. Ok. Instituciones de crédito o entidades financieras autorizadas, que insisto, pues eran los bancos, ¿verdad? De aquella Ok. época que se dedicaron justamente a administrar este recurso del 2%. Aquí la diferencia con lo que hoy tenemos con las cuentas individuales es que las ICEFA eran elegidas por las empresas, por los patrones. No tenía el trabajador la posibilidad de elegir. Ahora sí, ¿verdad? En las cuentas individuales tenemos la posibilidad de nosotros, tenemos el derecho de elegir la administradora con la que queremos que se administre nuestra cuenta individual. Muchas Muy gracias. bien, con todo gusto, Gabriel. Pasemos entonces a conocer el sistema de capitalización individual de el IMSS.
Otra vez, ¿qué sucedió? El 1 de julio de 1997 llegó el nuevo sistema, dado el quebranto del sistema de reparto. ¿Qué se generó? Una nueva ley que va a disponer que todas las personas que estamos afiliados ante el Seguro Social vamos a tener ahora una cuenta individual de ahorro para el retiro. Es decir, una cuenta a través de la cual se van a ir reuniendo los recursos para nuestra pensión. Es decir, ya vimos cómo se compone esa cuenta, ¿verdad? Y entonces, el recurso retiro, ese 2% lo va a seguir poniendo la empresa o las empresas con las que trabaje, y cesantía y vejez son las aportaciones que pondrá la empresa, el gobierno y el propio trabajador, pero para la pensión. Y entonces, a partir del surgimiento de las cuentas individuales, pues vamos a tener también el surgimiento de las Afore y el surgimiento de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, que es quien va a vigilar que las administradoras cumplan con su cometido, ¿verdad? Y entonces, ojo con lo que pasó aquí, pues resulta ser que cuando apareció la nueva ley, pues la ley dispuso que un trabajador ahora tenía que acumular 1,250 semanas de cotización para poderse pensionar. Es decir, pasamos de 500 semanas a ahora alcanzar 1,250 semanas. ¿Esto cuándo ocurrió? El 1 de julio de 1997. ¿Para quiénes aplica? Para todas aquellas personas que iniciaron su vida laboral posterior a esta fecha. Y como ya lo vimos, para aquellas personas que no puedan pensionarse bajo este esquema y que decidan hacerlo bajo la ley del 97. Y entonces sucede que cuando se implementó esta ley, que fue en julio del 97, pues la gente tenía que reunir 1,250 semanas. No se le hizo mucho caso, esa es la realidad, no se le puso mucho foco a esa condición porque la mayoría de las personas seguían pensionándose bajo el esquema de la ley 73. Sin embargo, ¿qué empezó a ocurrir? Que a partir del año 2005, 2008, empezamos ahora sí a tener gente que se empieza a pensionar bajo este nuevo esquema de seguridad social. ¿Cuál fue el problema? Que la gente no estaba llegando a las 1,250 semanas. ¿Qué hubo que hacer? Ojo, porque entonces en el 2020 vino una reforma a la ley del Seguro Social. Esta reforma va a disminuir el número de semanas de cotización que debe reunir un trabajador para poderse pensionar bajo la ley 97. Y se bajó el esquema de 1,250 a 750 semanas. Pero esto es a partir del 2021. La misión, la idea de la reforma es que los trabajadores lleguen a 1,000 semanas. Sin embargo, vamos a atravesar por un periodo de transición que va a empezar en el 2021 con 750 semanas y va a ir aumentando 25 semanas por cada año que transcurre. Es decir, en el 2022 el instituto va a requerir 775 semanas. 2023 le aumentamos otras 25, ¿verdad? Por lo tanto, serían 800 semanas. El tema es que hoy, 2025, nos encontramos con 850 semanas. Y esto va a ir aumentando progresivamente hasta llegar hasta el año 2030, en que ya se va a estabilizar. Llegaremos a las 1,000 semanas y ya no va a tener movimiento esta condición. La meta es llegar a 1,000 semanas. Insisto, hoy quienes se pensionen bajo el esquema de la ley 97 del Seguro Social, hoy 2025, deberán tener registradas ante el instituto 850 semanas de cotización para poderse pensionar. Siguen siendo las mismas pensiones, ¿verdad? Cesantía para aquellas personas que se pensionan de 60 hasta los 64 años de edad, 65 para vejez.
Lo que sí va a cambiar va a ser la forma en que se van a pagar estas pensiones, porque ya no las pagará el instituto, ahora estas pensiones serán pagadas o se determinará el pago por la cantidad de dinero que se tiene en la cuenta individual de ahorro para el retiro. Y aquí nos vamos a encontrar con un tema verdaderamente preocupante, ¿verdad? Porque si estamos hablando de una cantidad, pues ya vamos a ver que las personas pues no están alcanzando esa cantidad. Tienen en pantalla las pensiones que se ofrecen bajo la ley del 97. A diferencia de la ley 73, donde solamente tenemos pensiones por cesantía y pensiones por vejez, bueno, además de las pensiones que se otorgarían por una situación inesperada como riesgo de trabajo e invalidez. En la ley 97 vamos a tener dos pensiones más adicionales. Aquí tienen ustedes en pantalla el esquema bajo la ley del 97. ¿Qué tenemos? Pensiones por cesantía que siguen otorgándose para personas que se pensionan de los 60 hasta los 64 años de edad. Pensiones por vejez para personas que se pensionan de los 65 años en adelante. Tenemos una nueva pensión que se llama retiro anticipado, que conoceremos más adelante, y otra pensión que se llama pensión garantizada, que ojo, esta no es la que habíamos hablado. La que habíamos hablado se llamaba pensión mínima garantizada. Y esta es totalmente diferente. Aquella es la que otorga el seguro social y que no puede ser menor a un salario mínimo actualizado. Esta es totalmente diferente y la conoceremos más adelante. El tema es, y para lo que a nosotros nos compete, el tema es que estas pensiones, tanto cesantía como vejez, el trabajador tiene que elegir una modalidad de pensión. Una modalidad se llama renta vitalicia y otra modalidad se llama retiro programado. Si les parece, vamos a pasar, a avanzar un poquito, ¿no? Para conocer un poco sobre los factores de la ley 97 y algunos elementos fundamentales para elegir una renta vitalicia o un retiro programado. Las pensiones por cesantía. Ya decíamos que se requiere cumplir la edad, pero también las semanas de cotización que para hoy, 2025, el instituto va a requerir 850 semanas. Pero ¿qué pasa si una persona, ejemplo, si este señor se va a pensionar, él ya tiene los 60 años cumplidos, pero resulta ser que él tiene 780 semanas? Si ya tiene la edad, pero no alcanza los requisitos mínimos en tema de semanas de cotización, lo que va a ocurrir es que se le va a ofrecer una negativa de pensión. ¿Y eso qué es? Bueno, pues todas aquellas personas que no reúnen las semanas de cotización requeridas van a poder retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición. Es decir, como no está alcanzando el requisito mínimo, que son 850 semanas, él tiene 780, entonces el instituto le estaría otorgando una negativa de pensión, es decir, no hay pensión. Estas personas no tendrán pensión, lo que sí que el dinero en su cuenta de Afore es de ellos, por lo tanto, podrán retirarlo. Solo pequeño detalle. Si esta persona cotizó durante el periodo SAR 92, acuérdense que los recursos que manejaba una ICEFA eran SAR 92 y Vivienda 92. Si esta persona llegara a tener estos recursos, SAR y Vivienda 92, estos no los puede retirar, sino hasta que tenga los 65 años, porque recordemos que estos recursos están disponibles de acuerdo a lo que determina la ley del SAR. Y la ley del SAR dice que estos recursos los puede obtener una persona al momento de obtener una pensión o a los 65.
Como no es una pensión, de hecho le están negando, ¿verdad? El derecho a la pensión. Entonces, esos dos recursos en particular, si los tiene, no los va a poder retirar, sino hasta que tenga los 65, en una negativa de pensión. ¿De acuerdo? Sí, Carlos, adelante. Y entiendo esta parte, pero a ver, si cotizó del 97 en adelante, pues nunca habría cotizado bajo el 92, ¿no? A menos que sea alguien que sí cotizó en el 92 y no está pidiendo su pensión por la ley, no, por la ley 73, sino la está haciendo por la ley 97, que sería un gravísimo error. Sí, sí, justo lo que acabas de mencionar, Carlos, solo ocuparía esta condición, ¿verdad? Para aquellas personas que no están en periodo de conservación de derechos, que no tienen dinero para invertir, que ya nadie los va a contratar y que no les queda otra, ¿verdad? O me quedo sin pensión, o bueno, pues si alcanzo las 850 semanas, pues ni hablar, me voy por la ley del 97. Y bueno, pues son estos casos, ¿verdad? Que pudiera ocurrir, que decidirían pensionarse por ley 97 y SAR 92 y vivienda 96 si lo tienen, eso no lo van a poder recuperar, sino hasta al llegar a los 65. Eh, Adrián, no sé si por tiempos le sigo, me detengo, doy tiempo para algunas dudas o consultas. Pues Ustedes me dicen. chicos, no sé si tengan alguna duda. Acuérdense que esto es un tema también, pues justamente de conocimiento para nuestras asesorías, algo que ustedes por ahí tengan dudas, si no seguimos. Si ustedes deciden, seguimos, digo, unos 5, 6 minutitos más. De acuerdo. Marce, ¿tienes una duda? Dígame. Hola, sí, sí, sí. Lo que pasa es que como que ya no me quedó claro si es alguien que está en la ley de después de 97, como que por qué tendría que tener algo del SAR 92. No, no me quedó claro. No te preocupes, con mucho gusto Gracias. lo enfatizo. Este señor que teníamos hace un ratito, ¿no? Este señor justamente resulta ser que lo dieron de baja, ¿verdad? A los 50 años. Él había acumulado 30, ¿verdad? Estábamos en el ejemplo de la persona que trabajó en Firestone. A los 50 lo dieron de baja y él se autoempleó. Y entonces tenía un periodo de conservación de derechos de hasta 57.5 años. Aquí perdió su derecho de pensión y llegó a los 60. A los 60 le orientamos y le dijimos, señor, pues usted tiene dos posibilidades para poder recuperar ese derecho y poderse pensionar bajo la ley 73. Usted tendría que afiliarse con una empresa que le dé trabajo a una empresa por un tiempo de un año, o la otra, pagar una modalidad 10. Y el señor dice como respuesta, ¿qué crees? Ni me contrata nadie, ni tengo dinero para invertir en modalidad 10. No lo puedo hacer. Este señor, entonces, no le queda otra que, aquí sería ley 73, pero no le quedaría otra que mejor entonces decidir pensionarse por la ley del 97, siempre y cuando cumpla con las 850 semanas. ¿Lo puede hacer? Sí, sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque bajo la ley 97 no existe la conservación de derechos. ¿Por qué no existe la conservación de derechos bajo la ley 97? Porque quien paga la pensión es la cantidad de dinero que tenemos en la cuenta individual. Por lo tanto, no existe el tema de la conservación de derechos como sí existe bajo la ley 73, porque esas pensiones las paga el IMSS. Entonces, este señor optaría por irse por la ley 97 y por eso es que tal vez tuviera SAR. ¿Me di a entender? ¿Sí? Sí, ¿Ya sí, quedó un poquito gracias. más claro? Ok, al contrario, al contrario. Mónica, tienes tu mano levantada, adelante. Sí, gracias. Buenos días. Buenos Una días. duda. Para la ley 97, dijiste que de inicio eran 1,250 semanas y que en 2020 hubo la reforma a la ley y entonces Ujú, en 2025 tenemos que son 850 semanas. correcto. ¿Esas 850 semanas se siguen modificando? Es decir, en 21 eran 750 semanas, en 2022 775, en 2025 850 y a partir de 2026, ¿cuántas son? Esa es mi duda. Se van a ir aumentando 25 semanas por cada año. En Ah, el gracias. 2026, pues vamos a tener que cubrir 875.
Y así nos Ah, vamos perfecto. subiendo hasta que lleguen a las 1000 semanas. Ah, gracias. Es que perdí ese dato de las 25 semanas por año. No Muchas te preocupes, gracias. con todo gusto. De cualquier manera, yo generé para ustedes un documento en PDF que le voy a hacer llegar a Adrián para que él pueda compartirlo con ustedes y ustedes tengan también la información. ¿Vale? Muchas Adelante, Javier, gracias. tienes tu mano levantada. Sí, buen día. Buen día. Pero cuando llegue a 1000 semanas ya no se mueve más. Es correcto, es Ok, correcto. Llegando a las 1000, ya la reforma de hecho dice que van a ser 1000, solo que estamos atravesando un periodo de transición, ¿verdad? En los que inició en el 2021 y que se van a ir elevando esas 25 semanas. Es ok, correcto, gracias. ya no se elevará, quedará en 1000 semanas, que es uno de los cambios normativos que se presentan para este esquema de la ley 97. Sí, Guillermo, Gracias, buen día. buen día. En el caso de ley 97 no aplica lo de los porcentajes del 75, 80, 85 hasta llegar al 100, ¿cierto? Es el Cierto, 100% de los recursos, ¿no? ya no vamos con ello. Ahora va a depender de la cantidad de dinero que tengamos en la cuenta individual. Seguramente en la siguiente sesión es donde me voy a aterrizar y voy a explicar qué se hace con ese recurso, de dónde sale primero ese recurso y qué posibilidades tienen los trabajadores para poder pensionarse bajo el esquema del 97. Ok, gracias. Al contrario, a ti, Guillermo. Alex Cortés, adelante. Alex Cortés, adelante, te escuchamos. Creo que tienes el mute, amigo. Ah, ok, Ah, perfecto. Sí, ¿ya? ya, Sí. listo. Ah, perdón. Sí, muchas gracias, Eddie. Para una persona que está en ley 73, pero antes trabajó en una empresa del gobierno con el ISSSTE, algunos recursos que del ISSSTE haya tenido para este fin de pensión o de retiro, no se cuentan como para que se les regrese. Los trabajadores que han hecho cotizaciones en ambos institutos pueden tener la posibilidad de llevar a cabo algo que se conoce como portabilidad de derechos. Sin embargo, habría que analizar bajo qué esquema se encuentran en el ISSSTE, porque solo participan en esta posibilidad que se llama portabilidad de derechos aquellas personas que son cuenta individual en el ISSSTE. En el ISSSTE tenemos dos esquemas pensionarios, también como en el IMSS. En el ISSSTE se llama décimo transitorio, las pensiones pagadas por el ISSSTE y el sistema de capitalización individual. Solo las personas que estén en el esquema de capitalización individual son las que pueden generar portabilidad. Es decir, instituto, quiero que me voy a pensionar por la ley del IMSS y quiero que me traslades esto que coticé en el ISSSTE, quiero que me lo sumes aquí para elevar mi pensión y elevar el número de semanas que tengo y los recursos de aquí también van a pasar para acá. ¿Se puede? Sí, nada más que yo les diría, ahí sí sería un tema de mucho análisis. Sí les recomendaría la portabilidad. No, a veces no solamente implica que haya cotizado, hay que hacer un análisis para saber si le conviene o no, porque sí es un tema de conveniencia, para saber si lo pueden hacer, primero, y dos, si le conviene al trabajador. Lo que sí no puede nunca suceder es tener dos pensiones bajo un sistema de capitalización. Es decir, sí puedo tener una pensión bajo ley 73 y una pensión del sistema de capitalización del ISSSTE. Sí puedo tener una pensión del décimo transitorio del ISSSTE y de cuenta individual del IMSS. Pero lo que no puedo tener son dos pensiones de cuentas individuales. Es decir, ley 97 del IMSS, cuenta individual del ISSSTE. Ahí no puedo tener dos pensiones y es en los casos en donde seguramente se genera una portabilidad. Ok, muchas gracias. Sí, con todo gusto, Alex. Arsenio Navarro, adelante. Buen día. Gracias, buenos días. Oye, esta pregunta a lo mejor está un poco fuera del contexto en el que estamos, pero no sé de alguien más que me la pueda responder. Con todo gusto. Gracias. El otro día me encontré con un prospecto que empezamos a ver algún plan para retiro, pero me comentaba que posiblemente se vaya a vivir al extranjero por cuestiones de trabajo y que él no quiere regresar por cómo está México. Entonces me preguntó qué pasaba con el Afore, con su saldo en Afore, si se lo podía llevar o no, y la verdad es que no supe contestarle.
No te preocupes, Arsenio, con todo gusto. Las personas que son extranjeras y que vinieron a trabajar de forma legal en nuestro país tendrán una CURP y tendrán cuenta individual, como bien lo señalas. Solo que tendrán que cumplir los requisitos de pensión para poder solicitar los recursos. No, Solamente si perdón, tú... pero él es mexicano, Eddie. Sí, sí, es igual si es mexicano y está en el extranjero, a menos de que esté en un país que tenga compatibilidad con las pensiones mexicanas. Ejemplo, España. Es un país con el que sí podemos tener compatibilidad y el traslado de cotizaciones de este esquema del Seguro Social a el sistema español. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Y si no lo hace compatible, entonces tendrá que esperar a tener los 65 años para poder retirar los recursos. En el caso de SAR y Vivienda 92. En el caso de toda la cuenta individual, nos vamos a ir conforme a ley. Es decir, tendrá que solicitar a los 60 una negativa de pensión si fuera el caso, Ok. o Entonces esperar. no puedes sacar tu dinero. No, Perdón. no, sacar el dinero no, no. Tendría que analizarse el caso, pero como tal, sacar el dinero, no. No lo puede hacer sino hasta cumplir los requisitos. O no Muchas cumplir los requisitos, gracias. una negativa. No, con todo gusto, con todo gusto. ¿Alguna otra duda, consulta? Bueno, parece que no, mi estimado Eddie. Pues ya son las 10:03 de la mañana, muchas gracias. Y ya nada más como tareíta por ahí, precisamente con el ejemplo que manejabas de este señor que trabajó en Firestone y que justamente no tenía los recursos, que empezó a trabajar de manera independiente y no tuvo los recursos para pagar esta modalidad 10. Ahí es donde, como tarea, pues entramos nosotros, justamente en los esquemas de asesoría y decirle, tienes que empezar a ahorrar para que justamente puedas hacer estos pagos y no te vayas por una pensión de ley 97 o una negativa en el peor escenario, ¿no? Entonces, nada más hay como tareita y pues no sé si tengan alguna duda, chicos. Si me lo permites, me das 2 minutitos, Claro Adrián, que sí, amigo. justamente para aterrizar en esa idea. Para todas aquellas personas como este señor que comentamos, ¿no? Que perdió su derecho para pensión y que ahora lo requiere recuperar. Si está la modalidad 40, uno de los requisitos para poderla contratar es que la persona haya cotizado 52 semanas. A partir de su fecha de baja haya cotizado 52 semanas y lo tiene que ejercer antes de que se cumplan 5 años de su fecha de baja. Entonces, lo importante para nosotros es también este esquema de inversión. Es decir, si aquí él fue dado de baja a los 50, él tiene hasta los 55 para poderse afiliar al instituto mediante una modalidad 40. Y aquí hay la posibilidad de jugar con este esquema. ¿Por qué? La modalidad 40 también te ofrece un esquema que se llama modalidad 40 retroactiva. ¿Qué es eso? Que se puede pagar a partir de la fecha de baja hacia atrás. Bueno, a partir de la fecha de baja y vas a pagar el tiempo hacia atrás. Ejemplo, solo por ponerles un ejemplo. Si aquí se vence y el señor quisiera pagar de aquí para atrás, ¿lo puede hacer? Sí, mediante una modalidad 40 retroactiva. El tema es que va a tener que pagar 5 años, dependiendo del nivel salarial que elija. Pero regularmente, pues esos montos son altos. Entonces, justamente es a lo que se refiere Adrián. Aquí nuestra posibilidad es generar esquemas de inversión para que el trabajador tenga la posibilidad incluso de jugar con su pensión y probablemente también revisar si la persona puede generar una modalidad 40 retroactiva, es decir, con un pago de tiempo hacia atrás que no ha cotizado, que no ha trabajado y que eso le ayude a elevar semanas y a elevar montos de salario para que al final de su vida laboral tenga una mejor pensión. Solamente quería abrir ese preámbulo para, si ustedes también quieren considerarlo, bueno, pues es también un esquema que puede favorecer a los trabajadores. Tiene su mano levantada, Arsenio. Más bien creo que no la bajó. Perdón, no la bajé. Ah, Gracias.
Pero Laura sí subió la mano. Y Ceci. Ceci. Adelante, Ceci. Gracias. Esto es como sustituyendo el que las personas lo puedan pagar mes con mes, la modalidad 40. O sea, en lugar de que lo paguen mes con mes, les hacemos el fondo de ahorro y de un golpe pagan todo. Es correcto. Ok, Es muchas correcto. gracias. Solo que sí tienen que cubrir los requisitos. ¿Cuáles son Sí, los claro. requisitos? Que no hayan pasado 5 años a partir de la fecha de baja, tener 52 semanas reconocidas en los últimos 5 años y se tienen que inscribir con el último salario con el que se encontraban o con uno superior, ¿no? Y tienen que pagar los 3 seguros. Aquí lo importante es que pueden pagar retroactivo. ¿Sí? Ok. No solamente esquema hacia adelante, sino un elemento también que les sugiero que tengan en mente es a partir de la fecha de baja, es decir, pueden cubrir de la baja y vamos a suponer que estamos aquí, 2025, ¿no? Y la baja fue en el 2022, ¿sale? Pero se va a cubrir de aquí hasta acá. No puede ser un periodo pequeño, decir, pues solamente tengo dinero para 1 o 2 años. No, tiene que ser irremediablemente a la fecha de la baja. Y 2, si yo tengo otro periodo, a lo mejor coticé aquí, pero tengo otro periodo de baja acá, ¿lo puedo pagar? No. Solamente es del momento en donde nos encontramos hacia atrás con la última baja. ¿Sí? Ok. ¿Me di a entender? Sí. Periodos posteriores no, y no podría cubrir solamente, yo quiero cubrir solo 2025 y 2024. No, tendría que ser, mi baja fue en enero del 22, perdón, hasta enero del 2022 tendría que cubrir de donde estoy parado a enero del 2022. Y para recordarme, ¿podrías decir cuáles son los otros 3 seguros? Sí, con todo gusto. Los seguros que se cubren es invalidez y vida. Ok, ya. Enfermedades y maternidad, ojo, enfermedades y maternidad se cubre, pero no se tiene derecho al servicio médico del IMSS, aunque sí se cubre, y se cubre retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Y estos seguros nos corresponde poner la cuota que le pertenece a la empresa y la cuota que le pertenece al trabajador. El gobierno tendrá que poner las cuotas que le corresponden al gobierno. ¿Y ese cálculo cómo lo puedo hacer? ¿Tengo que ir al seguro y sacar todos esos números? Ese cálculo se puede realizar, nosotros lo podemos más o menos realizar, dependiendo la tabla de cotización en modalidad 40 de este año, y tendremos que definir el monto con el que se quiere afiliar la persona y a partir de ello contar el número de meses hacia atrás. Y se Ok. paga con el valor de la UMA de la fecha de la baja. Lo Ok. ideal de esto es que sí sea ante el Seguro Social porque son quienes tienen el dato firme, ¿no? Pero nosotros podemos hacer esa contabilidad y le tenemos que aumentar el 35% de recargos, Ok. porque se paga Al con el valor de la UMA de la fecha de la baja. anterior. Ok. Muchísimas gracias, Eddie. Sí, con todo gusto, Ceci. Laura, ábrenos tu micro, porfa. Gracias. Ahí está. Buen día. Respecto a lo que decías del retroactivo, que puedes pagar retroactivo, si alguien se activó, suponte, el ejemplo, lo dieron de baja en 2018, empezó a cotizar bajo la modalidad 40 en 2022, pero no hizo en ese momento el pago retroactivo. Siguió pagando, suponte hasta ahora está pagando, ¿puede hacerlo o ya no? No, no, porque lo que me refieres es que a partir del 2022 ya está bajo un esquema de modalidad 40 subsecuente, ¿no? Es decir, lo está pagando mes con mes, ¿no? Y esto, que fue el periodo en el que estuvo dado de baja, esto ya no lo puede hacer. Justamente qué bueno que lo mencionabas, Laura, porque justo es a lo que me quería referir. Esos periodos ya no se podrían. El alcance para esta persona es que en lugar de ir subsecuente podría haberlo hecho retroactivo, siempre y cuando sea lo que le convenga, ¿verdad? Principalmente esos esquemas convienen para las personas que ya tienen 60 y que dejaron de cotizar cuando tenían 57, 58 años. Y que ya solamente se paga el retroactivo y van a solicitar la pensión. Para Claro. esos esquemas es los que
los que funciona, pero funciona para ustedes porque pueden promover esos esquemas de inversión para que la persona tenga capacidad económica de hacer esos pagos retroactivos. Porque la realidad, les comento, lo que están haciendo ahora muchas empresas es que les dicen, yo te voy a financiar ese pago retroactivo y tú me vas a pagar con SAR 92 y con Vivienda 92 y Retiro 97 y Vivienda 97, que es lo que te dan. Entonces le dicen, no, ¿no tienes dinero en este momento? No. Ah, pero lo vas a tener cuando te pensionen, te van a dar ese dinero. Y entonces, para que estas personas no se descapitalicen, pues podemos promover esta parte, ¿no? Ok, ok, Pues listo. Amigo, gracias. muchísimas gracias. Digo, gracias a todos. Ya nos pasamos unos minutitos, pero creo que es muy interesante estos temas, sobre todo porque de repente tenemos clientes que hay que dirigirlos hacia lo que queremos, ¿no? Les recuerdo que el próximo lunes también nos estará acompañando Edip justamente para esta segunda parte de cómo podemos transicionar el tema de Afores y hacia el tema de PPRs. Pues les agradezco mucho su participación. Gracias por estar tan pendientes del tema. Y pues nos vemos el próximo lunes.